una vez finalicemos esta actividad. Así que sin más preámbulo, mi profe, la pantalla es tuya y bienvenida nuevamente. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. El honor es mío de participar en este Nobel curso. Creo que es la primera edición, ¿verdad? Que está saliendo de un curso interesante y de gran sensibilidad, sobre todo en los tiempos que se están desarrollando, donde las divergencias son tantas, no solo en lo funcional, sino inclusive en temas de salud mental que hoy están tan en primera línea. Así es que agradecida y honrada de estar en este equipo de trabajo y pues vamos a tratar de presentarles un poco de la teoría que logré recabar en relación al tema que me indicaron y además un poco de la experiencia vivida porque cuando, y tú lo manejas muy bien, profesora, eh, cuando nos iniciamos en bioética nos damos cuenta que si bien existe una teoría muy vasta y muy antigua sobre la cual se soporta la bioética, realmente para que la bioética sea real, tiene que ser vivida. Entonces, la experiencia nos va dando las herramientas suficientes para poder avanzar en estos temas y el compartir con personas que tengan también la inquietud de aprender y avanzar en estos temas. Así que yo desde acá no sé cuál es la dinámica allí eh, yo la tengo aquí disponible, puedo hacer, a ver, o si quieres y me apoyas en cómo prefieres. No escucho. Ok. Avanzamos y voy indicando para el cambio de las láminas. Entonces, bueno, vamos a iniciar y muy buenas tardes para todos. Entiendo que es un grupo numeroso, por acá veo que ya hay 16 conectados, así es que en la medida que sea posible, la profesora me adelantó un poco que es un grupo variado y pues vamos a tratar de que esta presentación, esta disertación esté en ese nivel medio que sea comprensivo para todos. Traté de que fuera un nivel en el cual todos los que tienen mayor información y los que están iniciándose pues podamos entender sobre estos procesos. El tema que me corresponde entonces desarrollar son dilemas éticos en rehabilitación, inclusión y políticas públicas. La próxima, por favor. Los puntos que tenemos para tratar en esta dinámica es una introducción que no es tan breve, pero tampoco tan extensa para el abordaje de los problemas bioéticos. Luego vamos a hablar de manera muy sucinta, pero con un ejemplo que aspiro que les llene y podamos entender en los procesos de discapacidad física, el acceso e inclusión y políticas públicas. Y luego unas conclusiones de lo que nos debemos un poco llevar de todo este presentación que vamos a hacer y sobre todo el que tengamos la oportunidad de compartir esos pequeños detalles que quizás no se comprendieron apropiadamente y que tendremos la oportunidad entonces de que los participantes hagan sus preguntas y podamos aclarar algunas dudas y las que no, las buscamos juntos, porque esta es una temática inacabada. Así es que iniciamos con la introducción, por favor. En relación a la ética y la bioética en el manejo de los problemas o de las personas, en el manejo, en el trabajo o en el acompañamiento de las personas con discapacidad. Me acojo a unas palabras del doctor Gracia, Diego Gracia Gracián, que en el año 22
indicó que la ética es un intento de dar respuesta a la pregunta que cada uno de los seres humanos pudiéramos hacernos en algún momento determinado, después que tenemos uso razón. ¿Y qué debemos hacer ante cualquier circunstancia? Porque cuando se nos presenta algún conflicto, un problema, eh, un dilema, aunque la palabra más apropiada hoy día no es dilema, porque la mayoría de los autores consideran que un dilema tiene dos salidas, mientras que un conflicto o un problema puede tener unas vertientes extremas, pero una serie de respuestas intermedias en donde quizás está la decisión más prudente, porque no todo está permitido en la vida diaria, pero tampoco, eh, no todo es moralmente justificable. Así es que hay siempre que avanzar en el contexto en el cual se producen los problemas, los conflictos, para tratar de resolverlos. Voy a nombrar un poco más adelante nuevamente a este filósofo. Es un médico filósofo que ha trabajado en estos temas durante más de 40 años. La próxima, por favor. En cuanto a la bioética, ya es conocido que desde que Potter en el año 71 acuñó el término bioética, e indicó que era la ética para la vida. ¿Y qué vida estaba hablando él en aquel momento? Por una parte, de todos los seres vivientes, pero en el contexto específico de la vida del ser humano, pero no solo como ente biológico que nace, crece, se reproduce, muere, sino también del ser humano, un sujeto de derechos y deberes en relación con esa vida que le toca vivir, valga la redundancia. Eh, en cuanto a que la bioética también lleva consigo una reflexión filosófica a un ámbito de aplicación en la vida cotidiana, en torno a valores y a principios fundamentales. Y eso es muy importante porque una vez que nos hacemos adultos, la vida es más vivible, más equilibrada, si trabajamos con equidad, autonomía, respeto por las personas y la solidaridad. Es muy importante entonces que tengamos esto presentes. La próxima, por favor. Así, la próxima, por favor. Ok. Por allí estoy leyendo que parece que no se ve la presentación. Cuando alguien manifiesta que no puede ver la presentación, depende del ancho de banda o de la conectividad propia. Desde acá Ok, verificamos y la presentación se ve perfecta. ok. Por aquí Adelante se ve entonces la bien. próxima, por favor. Asimismo, para ponernos en el contexto de lo que vamos a trabajar hoy, tomé una definición que está pues en la Ley Orgánica de Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, que es de reciente actualización de junio de 2024 y que considera, según el artículo 6, que son todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas presentan alguna disfunción, ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas de carácter temporal, permanente o intermitente y que al interactuar con diversas barreras le imprimen una desventaja que dificultan o impiden su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. Es muy importante tener presente esta definición de personas con discapacidad porque podemos darnos cuenta de que es una condición que tiene muchísimas posibilidades, es muy diversa y muchas son visibles, las podemos detectar con mucha facilidad, pero otras pueden pasar desapercibidas y en ese sentido no darle
el acompañamiento que estas personas pudieran necesitar en un momento determinado, sin hacerlas sentir en minusvalía. La próxima, por favor. Es importante también recordar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para hablar un poquito del contexto mundial de estas personas con discapacidad, en el año 24 la población mundial superaba 8 millones de personas, de las cuales 1.000 millones, aproximadamente un 15%, viven con algún tipo de discapacidad. 80% de estos residían en los países en vías de desarrollo, que eso aumenta muchas veces la inequidad y la falta de solidaridad, porque quizás hay situaciones mucho más apremiantes que impiden que veamos, volteemos la mirada hacia eh, una condición que prácticamente puede pasar desapercibida en muchos casos. En Venezuela, no hay una cifra exacta por los organismos oficiales. Sin embargo, la HUME Venezuela en el 2024 eh, reportó que la prevalencia de personas con discapacidad está alrededor de un 11,7% de la población, que eso corresponde aproximadamente a 3,3 millones de personas, e indican un aumento con respecto al censo de 2011, que reportó un 6%, con una mayor incidencia en mujeres. Y las discapacidades más frecuentes son las motoras, las visuales y las auditivas. Significa entonces, fíjense ustedes, en un país, estamos en Sudamérica, las mujeres son las mayormente afectadas y debemos recordar que en nuestros países muchas veces las cabezas de hogar son precisamente las mujeres. Y muchas de esas discapacidades pueden pasar desapercibidas y son ocultadas porque ellas también están en entornos familiares y pueden estar formando familia, teniendo que resolver problemas cotidianos, pero hay posiblemente una discapacidad que puede estar en muchos casos interfiriendo con su desarrollo totalmente equilibrado. La próxima, por favor. Sin embargo, a pesar de que hemos dicho que todos estos datos que evidencian la importancia de de las declaraciones nacionales e internacionales, recordemos que la convención que se hizo eco del manejo de las personas o de darle visibilidad a las personas con discapacidad data de 2007 y que, caramba, creo que se metió ahí algo, ok. Sin embargo, conversaba que hay declaraciones nacionales e internacionales ya, y de la de 2007, que es internacional en relación a la discapacidad y a la cual Venezuela está suscrita desde el 2013, eh, que es necesario también la formulación de políticas públicas, así como de normas y lineamientos generales en la atención de las personas con discapacidad. En nuestros países, en Venezuela, también existía una norma para las personas con discapacidad que data de 2008 aproximadamente y que fue reformulada, y para el año 2024 pues ya es una realidad y está vigente. Sin embargo, más allá de todas estas evidencias de las declaraciones nacionales e internacionales, de la formulación de políticas que muchas veces son difíciles de cumplir porque se necesita mucho seguimiento, y también recordar que muchas de estas expresiones de apoyo a las personas con discapacidad son de entes privados que operan bajo unos señalamientos distintos, debemos tener en cuenta que las personas con discapacidad no son una categoría homogénea. Fíjense ustedes que allí estamos diciendo que las de mayor incidencia son la visual, la auditiva, entre otras, y que sin embargo pueden haber otras que no están tan claramente diferenciadas de quienes no presentan una discapacidad, porque puede ser una discapacidad a nivel neurológica, que aunque sea muy leve, hace que las personas actúen de una manera particular, pero no están diagnosticadas en el sentido estricto.
Por eso es imprescindible reconocer la diversidad de experiencias y condiciones que configuran a las personas con discapacidad y los conflictos que pueden surgir entre la necesidad de una atención personalizada, que es lo que cualquier ser humano aspira cuando tiene una necesidad, pero también es importante la búsqueda de la equidad social y la limitación de recursos institucionales, que en nuestro medio es bastante frecuente. Estos desafíos implican a menudo conflicto entre los valores y los principios de la bioética en la atención de personas con discapacidad. Asimismo, debemos recordar que una situación es que pueda existir una falla en el sentido de un diagnóstico apropiado, que está en el índole netamente médico. Y ahí tenemos que separar un poco todo aquello que no tiene que ver con los valores, con los principios, cuando hablamos de conflicto, porque puede haber otros tipos de conflicto, más de salud en otros espacios, pero que no corresponden a la parte humana, que es la que nosotros vamos a trabajar desde la relación de la discapacidad y la bioética, porque estamos hablando que es la humanización, el sentido de la atención, pero décima, por favor. Así que nos permitimos entonces hacernos algunas preguntas. ¿Cuáles son los principales dilemas o conflictos éticos que se presentan en la cotidianidad de las personas con discapacidad? Esa es la primera pregunta, sí, cuando nos hablan y entonces, ¿qué conflictos éticos con qué se relacionan? ¿Cómo optimizar una toma de decisiones cuando ocurren estos conflictos y que está relacionado con la atención de las personas con discapacidad? Pero antes todo, ¿qué es un dilema o qué es un conflicto para que podamos entender entonces el resto de las primeras dos preguntas? La próxima, por favor. Así tenemos que un dilema ético, que hoy en el contexto apropiado es hablar de problemas o conflictos éticos, sin embargo, muchos autores siguen utilizando esta forma, esta palabra para definirlo, se considera, y por eso son sinónimos, que es un conflicto de valores, que son valores morales, para lo que no hay una respuesta correcta o incorrecta, o una sola posibilidad o dos posibilidades, sino que puede haber muchas perspectivas distintas. Es una situación para la que no existe una sola solución válida y que refleja posiciones o argumentaciones diferentes, inclusive dependiendo del tipo de método o de metodología para la resolución de conflictos o de la teoría bioética en la cual el grupo en discusión pudiera estar haciendo la argumentación. Cualquier solución que pueda implicar una nueva dificultad, situación que demanda respetar las diferencias de opiniones entre las partes. Y fíjense usted que si podemos estar en el conflicto de opiniones donde hay opiniones divergentes, es importante tener presente que la manera más sencilla de poder llegar a un acuerdo y un acuerdo donde todos puedan estar representados es a través de la comunicación, dialogando, es a través del diálogo. Para articular el lo ya no la pasó, ajá. No, la anterior, por favor, allí. Ajá. El diálogo para articular esos dilemas y que exista una comunicación apropiada donde cada uno de los representantes en ese problema pueda dar una opinión razonada. El abordaje de los problemas éticos se hace a través de metodología. De acuerdo a la Comisión de Bioética de Aguascalientes en México, ellos han señalado que existen por lo menos 15 metodologías para la resolución de conflictos bioéticos. Sin embargo, los enmarcan inclusive en un área muy gerencial, donde generalmente los dilemas tienen una o dos soluciones, no más, porque son soluciones estratégicas de otra índole para en productividad, etcétera, etcétera. En el caso
de la bioética, por tratarse una ciencia filosófica, debemos acogernos a teorías que sustenten el trabajo que se estima realizar. Y dentro de estas metodologías para la resolución de conflictos que están más actualizadas estarían la metodología desde el punto de vista personalista y la de los principios, la principialista. La personalista porque defiende todas estas situaciones a través de los valores de los derechos humanos, de la dignidad de la vida humana y de la solidaridad y equidad. Y desde la principialista, que es la de la que se acogen Bauchan y Children desde el año 79, y que estudiosos como Diego Gracia consideran que es válida tanto para la resolución de conflictos que pudieran presentarse en la atención en salud a las personas con discapacidades, como en el plano de las relaciones entre las personas, a la hora de acompañar, a la hora de darle la mejor atención, pero desde el punto de vista humanizado, a este tipo de personas que tienen esta condición. Así que las metodologías de resolución de conflictos son aquellas que permiten examinar una situación donde los valores y principios bioéticos juegan un papel fundamental en la toma de decisiones. Es decir, contribuyen a tener un curso óptimo y prudente de una acción. Y allí ese sería porque los principios de la bioética, como todos sabemos, son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Sin embargo, desde el Código de Ética para la Vida, ya en Venezuela, nos han incorporado como un preámbulo a esos cuatro principios la responsabilidad de Hans John, porque debemos siempre estar en capacidad de responder ante las decisiones que tomamos. Y fue incorporada desde la solicitud de la Organización Internacional del Trabajo, donde deben existir resoluciones que deben ser prudentes, porque aunque no tengamos toda la evidencia, existe un riesgo demostrado, aunque no sea tan evidente. Entonces, las decisiones deben ser prudentes, porque las personas con discapacidad o en las personas con discapacidad, esa resolución de conflictos se basa en salvaguardar la autonomía, la dignidad, derechos humanos, utilizando como herramientas la mediación y otro punto muy importante, la participación de comités de bioética, que aunque no es el punto, podemos hablar en algún momento sobre cuál es su papel, su rol. La próxima, por favor. Así tenemos que en el abordaje de los problemas o conflictos bioéticos hay puntos clave que debemos considerar, s- aunque estemos en la metodología personalista, que tiene mucho que ver con justicia social, o si estamos en la de los principios, la principialista, y que es autodeterminación y consentimiento. Ese es un punto clave, porque la persona con discapacidad debe siempre consentir cualquier situación que esté relacionado con su condición de vida. Debe demostrar que las decisiones que toman son en conciencia y que tiene la información suficiente sobre lo que está solicitando para poder decidir si lo que le plantean puede ser aceptado o no. Y ahí se basa el principio de autonomía. Decisión sin coacción, pero sí mucha información. ¿Y cuánta información? Suficiente para que la persona manifieste que comprendió en todas sus dimensiones lo que le están planteando. Y en libertad escoge aceptar. Eso es muy, muy importante. En cuanto a la mediación especializada, va un poco en concordancia con la primera, porque cuando existe alguna persona con una limitación más allá de la física y que necesite tener a una persona de confianza en quien delegar algunas decisiones, ese acompañamiento debe estar dado. Puede ser un familiar, un representante legal, un profesional que dentro de la dimensión de la condición de esa persona le haga entender
con herramientas adecuadas de qué se trata lo que le están señalando, lo que le están diciendo que acepte. Entonces, ese acompañamiento o esa mediación especializada que pudiera estar mano de un familiar muy cercano, de un tutor legal o de un profesional, un psicólogo o algún terapeuta adecuado, pudiera funcionar o es adecuado. Otro punto importante son los comités de ética o de bioética, que pueden estar en las instituciones eh, hospitalarias o en los centros públicos o en las instituciones no solo de salud, sino también en el trabajo, y que pudieran contribuir a dar opinión fundamentada sobre el conflicto que se está presentando en relación con la persona con discapacidad para gestionar, especialmente cuando existe una discapacidad intelectual grave. Actúan como mediadores, asesorando a las personas que deben tomar las decisiones, pero las comisiones de bioética no son punitivas, no dan la solución, solamente muestran las posibilidades porque quienes deben tomar la decisión son las personas que están en el conflicto. Deben llegar a acuerdos y siempre deben ser preferiblemente consensuados. En realismo, eso que en la medicina eh, de hace muchos años atrás, de otro siglo, era donde el profesional, bien sea el médico, el terapeuta, el fisioterapeuta, tenía la última palabra, porque era el que tenía el conocimiento. Hoy día eso ha cambiado extensiblemente y se busca es un trato humanizado, donde es importante la apreciación profesional, pero donde la persona está en todo su derecho de ejercer su autonomía, bien es fundamentada, y por otra parte que pueda demostrar que está con sus condiciones mentales en plena satisfacción. Así que está muy bien para tomar esas decisiones. Eso es muy importante, tomando en cuenta el principio de no maleficencia, que es no hacer el mal, con respecto también a la autonomía. La capacitación profesional es importante, que con el avance de todo lo que estamos diciendo hoy, de cómo ha cambiado la terapéutica y el manejo y el acompañamiento de este tipo de personas con discapacidad, pues es importante que los profesionales estén actualizados, y no solo ellos que ejercen como profesionales de la salud en el área médica o en el área de la fisioterapia, sino inclusive otros profesionales, todas las personas que vamos a estar en contacto, que yo creo que es la humanidad completa, para entender las posibilidades y si bien por lo menos no juzgar antes de conocer realmente la situación que pudieran estar viviendo. Es muy importante esa actualización profesional y trato digno, el respeto al- en las expresiones que favorezcan su participación. Y yo diría que las estructuras nuestras no están preparadas para recibir muchas veces a personas con estas condiciones. La academia es un sitio, no hay rampa donde puedan pasar una silla, no están los pupitres ajustados a algunas situaciones, no hay pasadizos adecuados, es decir, en ese sentido tenemos mucho que avanzar, estamos, digamos, en pañales. La próxima, por favor. En cuanto al abordaje, aquí me permití, me disculpan que está un poquito apretadita, pero traté de separar un poco los diferentes niveles para que comprendamos. Como les comenté, pues asumí el abordaje de cómo es la metodología, entre muchas otras, para resolución de conflictos, el basado en el método deliberativo que está tomado por el doctor Diego Gracia. El doctor plantea que es importante el diálogo, la conversa, la deliberación para llegar a decisiones donde pueden haber dos extremas, pero puede haber una gama intermedia que donde posiblemente esté una solución
que es la más adecuada para el contexto en el cual se está desarrollando el dilema y la más prudente, porque da tiempo de seguir trabajando en el conflicto si no es la mejor solución para buscar la otra que pudiera también ser adecuada. Entonces, entendamos que un conflicto no siempre tiene unas direcciones contrarias, sino que va a haber una gama de otras consideraciones intermedias que permiten avanzar un poco más lento, pero con mayor seguridad y mayor prudencia. En ese esquema es como una especie de pescado, de cola de pescado, en el cual la deliberación va a estar presente en todas las etapas. Algunos autores lo llaman, o algunos sí, autores en publicaciones lo llaman proyecto. Proyecto es cómo voy a resolver la situación, el problema. Yo lo manejé como un problema, como una situación, como un conflicto, en el cual se deben desarrollar varias etapas y no podemos saltárnoslas, sino que debe ser y se haya acompañamiento con personas versadas en estos temas de diferentes condiciones, no solo profesionales, sino gente, digamos, gente común, no relacionado con el tema profesionalmente, gente con discapacidad, personas con discapacidad que pueda entender la vivencia de la persona en el cual se ha generado el conflicto. Eh, Inclusive personajes de la religión de la persona con discapacidad, eh, teóricos, filósofos, así como también los familiares o los profesionales que tengan la atención de la persona en la cual se genera el conflicto y presentar los hechos. Se presenta la situación muy objetiva, donde se indica cuál es la situación que está generando el conflicto. Una vez que está claro y el contexto de esa persona, es decir, se plantea el hecho, pero también la situación de la persona con discapacidad en el cual se está generando la situación, acompañada el tipo de discapacidad que está presentando, es decir, todo el contexto y en el ejemplo lo vamos a entender mucho mejor. Se plantean los valores en conflicto. ¿Qué valores están allí presentes? Bioéticos. Por eso les digo, hay que estar muy claro que lo que se está manejando es que es una situación donde los principios, los valores, la parte humana de la persona está siendo desplazada para que la toma de decisión quede fuera de su relación. Debe haber una interrelación entre todas las personas y que los demás entiendan las motivaciones de cada uno para poder llegar a ese acuerdo. Una vez que se plantean los valores y los deberes, porque también es el deber ser, tenemos este conflicto, está en conflicto cualquiera de los principios de la bioética y hay valores porque hay valores morales. ¿Está bien la actuación? ¿Está mal la actuación? ¿Es adecuada? ¿Es inadecuada? Y hay posiciones. Y dentro de todo eso también hay deberes, porque hay normas, oportunidades cuando se trata de rehabilitación, hay normas que se deben seguir porque muchas patologías tienen guías de cómo son los tratamientos. Entonces allí donde la parte humana y la aceptación de esa norma que tiene que darle a la persona en el cual se está generando la situación. Una vez que se plantean todas las posibilidades, hay que también buscar la manera de que esas posibilidades que estamos dando cumplan ciertos requisitos para que sean viables. Y está estipulado que todas esas salidas que se plantean deben responder a tres preguntas y que una es la estabilidad temporal. Es decir, si a mí me tocara decidir ante una situación parecida a esta en una próxima oportunidad, yo escogería la solución que estoy dando ahora. Es como confrontarse sobre la seguridad que uno tiene de que esa sería una posibilidad viable. La otra es defenderla. Tú defenderías tu posición públicamente de por qué escogiste esa salida y no otra. Y una tercera, que es muy importante, lo que estamos haciendo, mi decisión o su decisión es legal. Está estipulado que esa puede ser una actuación que no va a colidir con las leyes vigentes en detrimento de la persona. Entonces,
Si esas preguntas se pueden satisfacer, posiblemente esa es una decisión que va encauzada por lo menos a mejorar la situación, aunque no sea una decisión definitiva. Entonces, deliberar sobre los hechos sería el esquema, deliberar sobre los hechos a través de una narrativa, deliberar sobre los valores que están presentes en una parte y en la contraria, que, ¿qué me motiva? La beneficencia, diría posiblemente un profesional. La beneficencia, la justicia, porque estoy haciendo uso adecuado de los recursos institucionales, pero desde la otra posición pueda estar la autonomía. No quiero ser tratado de esa manera. Y puede argumentarlo y puede demostrar que está en su sano juicio, que está competente para tomar decisiones. Y eso es muy importante. Luego viene la parte de los deberes, el deber ser. Recordemos, y eso son palabras de Kant, de Immanuel Kant, un teórico que respeto mucho y que para quienes somos normativos esa, también es importante tenerlo presente porque él decía eh, que las decisiones que uno tome en cualquier contexto deben ser universalizables, es decir, que esa posibilidad debe ser buena para muchas personas, que entonces se puede hacer universal, se puede decir que es útil para todos y que esas son las mejores decisiones porque llevan el deber ser. Indudablemente que eso con el paso de los años se ha ido modulando, pero el principio básico se sigue manteniendo, porque siempre nuestras decisiones deben llevar esa posibilidad de que todo el mundo las pueda asumir porque son buenas, porque generalmente es la mejor dentro de un cúmulo de posibilidades. Luego viene la deliberación sobre las responsabilidades finales, que es a lo que se refiere en la salida, y donde uno eh, le da seguridad a la persona que está tomando las decisiones de que es la más adecuada, porque la puedo asumir hoy y mañana también en una situación semejante, porque la puedo defender. Tengo argumentos sólidos que defienden mi posición. Y la otra es legal. Y a veces no todo lo que es ético es legal y todo lo que es legal no necesariamente es ético. Y si confluye en que es ético y es legal, sería de las decisiones con las cuales las tomamos de manera más tranquila, con mayor prudencia y mayor tranquilidad. La próxima, que es donde vamos a revisar los dilemas por discapacidad física. Y en este caso, tomamos los dilemas éticos de rehabilitación como práctica clínica, y en la cual es muy importante o se presentan cuáles son los argumentos que debemos tener, en qué plano, en qué principios debemos basarnos. Generalmente están en contradicción, en conflicto, la autonomía y la beneficencia. Es muy frecuente porque el profesional quiere maximizar la recuperación, es decir, aplicarle el mayor rigor para que se recupere más rápido. Y eso también es importante el punto porque es un beneficio para el paciente. Versus respetar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento o detener o no ser tan avasallante en la terapia, asumiendo su autonomía, especialmente cuando son pacientes que tienen déficit cognitivo o de conciencia en los cuales es una gran incomodidad y produce mucho dolor y no lo pueden entender esos procesos de rehabilitación, porque sabemos que muchas veces son muy dolorosos y ellos dentro de su propia condición no lo comprenden y lo rechazan muy abruptamente. La otra es el consentimiento informado, porque el consentimiento informado es la máxima expresión de la autonomía del paciente. Y si está en conflicto la beneficencia con la autonomía, el consentimiento no se va a dar como debe ser en libertad, sin coacción. Asegurar que la persona con la discapacidad comprenda profundamente las implicaciones de su rehabilitación, y para eso, el acompañamiento de una persona primero muy cercana a él que entienda su situación o de un profesional de apoyo
en el cual que le haga entender de alguna manera la importancia de la rehabilitación por encima inclusive de esa molestia física que puede sentir durante el proceso. Es muy importante para la toma de decisiones. Otro punto es la presión de tiempo y la calidad. Los, a veces existe conflicto inclusive en los profesionales que trabajan en asistencia pública y asistencia privada, porque el tiempo puede ser un problema. No le pueden dedicar todo el tiempo que quisieran a la persona porque tienen muchas personas en espera, tienen otras personas en espera y el dedicarle un tiempo excesivo, entre comillas, a una particularidad puede ir en desmedro del resto de los pacientes que están en espera. Esa es otra situación muy frecuente en este tipo de conflictos. Entonces se puede alterar la atención, la calidad de la atención al paciente que lo necesita. Y el otro es la provisión de recursos. Muchas veces hay terapias que no se pueden ejercer porque demandan muchos recursos y eso impide que se pueda mantener un flujo de terapia para la mayoría. Eso también es otra limitación y lo observamos en muchos sistemas de asistencia pública, donde los recursos son escasos o se dañan equipos que son fundamentales para algunos tipos de terapia y la terapia no puede hacerse de manera completa. No porque no quiera el profesional que atiende, sino porque la institución no ha dado una respuesta para poner en funcionamiento nuevamente un equipo y eso puede también retrasar las terapias de muchas personas. La próxima, por favor. Entonces, todos estos puntos son vitales en ese caso. Por lo menos es los que denota más la literatura. Vamos a hacer la presentación de un caso porque me parece bien interesante y todos estos puntos que hemos indicado los vamos a conseguir acá. Me voy a permitir leerles para que vayamos comprendiendo de qué se trata. Se trata de una paciente que le colocaron como nombre María, a veces se ponen seudónimos para esta presentación de casos, persona de 34 años, que tiene un diagnóstico de una parálisis cerebral espástica de nacimiento con disartria severa y movilidad limitada en extremidades superiores. Tiene un coeficiente intelectual dentro de los parámetros normales y su contexto es que acude a la unidad de rehabilitación para tratamiento fisioterapéutico y terapia ocupacional tras una cirugía ortopédica de la cadera derecha. Fíjese, ahí estamos planteando el caso y el contexto. Es decir, el caso es una paciente en tales condiciones, edad, el sexo femenino, etcétera, etcétera, y que esa es su condición. Ahora, ¿qué otro punto es importante? ¿Quién es María? ¿Qué hace María? ¿Qué es su situación cotidiana? María utiliza una silla de ruedas motorizada y se comunica mediante un dispositivo de comunicación asistido por un ordenador. Este caso es español, por eso no hablan de computadora, sino de ordenador y respeté lo que estaba escrito. Vive de forma independiente con apoyo de un asistente personal 4 horas diarias. El equipo de rehabilitación propone un plan intensivo de tratamiento. U- La fisioterapia debe realizarse 5 días a la semana durante 3 meses. Ejercicios en piscina 2 veces por semana. Terapia ocupacional para adaptaciones en el hogar, para su máxima recuperación. María rechaza el plan, solicitando únicamente 2 sesiones semanales de fisioterapia eh, porque ella le genera ansiedad primero los ejercicios con la piscina por experiencias previas. Ese es un punto muy importante que quizás hay que trabajar, porque tuvo una mala experiencia y piensa ahora que puede ser distinta, sino que como vivía aquella, puede ser ahora igual y no quiero someterme. No desea más adaptaciones en su hogar porque se siente cómoda o quizás un poquito asustadita sobre los cambios que se pueden generar. La próxima, por favor.
desde el punto de vista del médico rehabilitador y el fisioterapeuta, tienen una posición contraria a la que María tiene. Y allí también se incorpora la mamá de María, que es la tutora legal, a pesar de que ella es una joven ya mayor de edad, pero por su propia la discapacidad y la condición que se encuentra en este momento, eh, tiene un tutor legal. Sin embargo, no vive con ella, pero posiblemente los médicos entre las medidas dicen que van a llamar a la mamá para presionar de que ella acepte la situación de rehabilitación, porque María no comprende las consecuencias de su rechazo. Es decir, ella simplemente está ejerciendo una autonomía, pero incompleta porque no quiere entender. Le pongo entre comillas, él no comprende porque justamente uno del papel del médico rehabilitador y el de fisioterapéutico es darle información suficiente para que ella comprenda. Pero entonces en la autonomía, perdón, en la autoridad del profesional, considera que su opinión es válida y ella debe aceptarla sin tanta información. Argumentan que sin el tratamiento intensivo podría perder movilidad residual. Eso es objetivo. Proponen contactar a la mamá que vive en otra ciudad como representante legal para mediar con ella, para ver si la mamá asume la responsabilidad y obligar a María a que se haga la terapia. Sugieren que su discapacidad física puede afectar su capacidad de decisión. Es nuestro deber profesional, señalan, hacer lo mejor para ella, aunque no lo entienda. Ahí le están quitando completamente la autonomía y no se establece una interrelación entre las partes. La madre amenaza al equipo que emprenderá medidas legales si no se hace el tratamiento. Es decir, que a la larga la mamá también cree que la joven debe someterse a la terapia porque es lo más adecuado para ella. María presenta plena capacidad cognitiva demostrada, entiende perfectamente los riesgos y beneficios, su decisión refleja sus valores y prioridades de vida, pues ella considera que el equipo y su mamá están confundiendo discapacidad física con incapacidad mental. Y ella está en su sano juicio, está completamente bien motivada. Quiere ejercer su autonomía y autodeterminación y poder decidir sobre su tratamiento. Así es más o menos como se deben presentar los casos. El hecho y luego las posiciones encontradas y quién en qué está en contradicción. ¿Alguien quisiera asumir cuáles son los principios que están en contraposición, en conflicto? Les escucho. Si hay alguien que quiere y levanta la manito y para ver cómo vamos. ¿Qué principios estarían allí en conflicto? A la una, a las dos. ¿Quién se arriesga? Aquí ninguna posibilidad es ni buena ni mala, como dijimos allí. ¿Qué se les ocurre que pudieran estar en conflicto? ¿Qué principios están en conflicto? De alguna manera ya lo hemos indicado. Están muy calladitos, están tímidos. Entonces, Profe, ajá, tiene a María Marquina por ajá. allí. María, Marquina, Hola, adelante, María. yo creo que sería, bueno, no sé, me parece autonomía versus beneficencia. así es, Sería está muy bien. La beneficencia que le está ejerciendo, ¿quién? la beneficencia la está ejerciendo eh, el médico rehabilitador y la autonomía, que es lo que está buscando María ejercer, que es su derecho a ella poder decidir si quiere recibir el tratamiento Ok, fíjense ustedes, entonces esa como lo sería, están planteando.
Bueno, María, gracias. Exactamente esa es la situación. Hay un conflicto entre estos principios, entre la autonomía ejercida por ella y la beneficio profesionales. Entonces, esas son las dos salidas intermedias. Ya de entrada sabemos que una decisión sería que sería encontrada, no tomar en consideración lo que piensa la paciente e iniciar tratamiento de rehabilitación en contra de ella. Y la otra sería aceptar lo que ella está diciendo, pero con el riesgo de que los profesionales no quieren hacerlo así porque sienten que estarían fallando como profesionales, porque la terapia no se va a dar. La recuperación no va a ser como ellos aspiran. Pero pueden ver otras gamas, ¿verdad? En el medio, ¿qué otras soluciones podría dar? Y esos son los valores que se van a poner en manifiesto para que haya la posibilidad de que se pueda tener otra decisión. La próxima, por favor. Profe, tienes dos participantes interesados en intervenir, el Ah, doctor Miguel perfecto. Villarroel y posteriormente la doctora Evelyn Escalona, que es una participante connotada de este programa de formación. Entonces le damos la palabra a Miguel y posteriormente a la doctora Evelyn. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí no veo, así es que bienvenida su apoyo. Buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto, adelante. Bueno, nuevamente la saludo y qué bueno volverla a ver en estos espacios académicos. Fue mi profesora en la Escuela de Medicina en pregrado, hace Ah, unos bueno, cuantos años. muchísimas gracias. Ajá, sí, seguro. No hablemos de eso, porque se nos cae la cédula. Sí. Bueno, Bueno, adelante, doctor. acotando lo que usted estaba exponiendo totalmente y muy magistralmente, el doctor o el colega fisiatra está pensando en lo que es la beneficencia, pero él está, vamos a decir, sin querer, violentando a ella el derecho de autodeterminación, porque no le está garantizando ni le está tomando en cuenta la capacidad de lo que ella está expresando. Fíjense que ella no se está negando totalmente a la rehabilitación, solamente que tuvo unas experiencias previas y ella está, vamos a decir, negada a la rehabilitación en agua. Pero ahí nos toca a nosotros, como rehabilitadores, y en el principio de beneficencia, tratar en lo posible de trabajarla e integrarla poco a poco para que ella, en su sano derecho de autodeterminación, acepte el principio de beneficencia que nosotros le estamos brindando. Es mi Así es. pequeña aporte. Y bueno, nuevamente saludos y saludos a la referente doctora Evelyn Escalona, también profesora. Gracias a usted. Profe Evelyn, Adelante, profesora Evelyn. Ajá. haz la intervención para que la doctora Yalixa eh, cierre en el contexto de las dos intervenciones, por favor. ¿Será que tiene el micrófono cerrado? Ahora sí, Ah, sí. este, que la María es diseñadora gráfica, de acuerdo a lo que leí en el relato del contexto. Ajá. Entonces, María, ella necesita tiempo para hacer sus actividades que tiene de existenciales, pues de vida. Entonces, no creo que en el caso de ella merece su autonomía y también tiene derecho a seguir trabajando, porque si no, entonces, si esas son sus fuentes de ingreso, ¿de qué va a vivir? Planteando así como el tema de laboral y lo que es trabajo y discapacidad, que se estaría violentando su autonomía, pues. Sí,
Eso es lo que quería opinar. Sí, así es. Perfecto, muchas gracias, profesora. Sí, definitivamente esos son los dos contextos que están planteados. Tiene, por supuesto, sus detalles, porque una de dentro de esas salidas que se pueden plantear intermedias, se pueden tomar en consideración esas situaciones que en el pasado a ella no le fue bien y que ahora quiere evitarlas y considera que como está bien porque no quiere probar por el riesgo de que no pueda salir bien desde su percepción, así como desde el punto de vista de los profesionales, consideran que si no es intensivo bajo los criterios que ellos indican, la sanación no va a ser la más adecuada. Entonces, esos son los dos que están en conflicto y las dos salidas extremas. ¿Se autoriza la rehabilitación o se obliga? Porque no sería autorizada, pero la autorizaría la madre, porque asumiría la parte como tutor legal, pero en contra de ella. Y por el contrario, si se asume la autonomía de ella, se estaría impidiendo que los profesionales actúen en el contexto que ellos consideran que es válido. Entonces, ahora viene la gama de posibilidades en donde hay que intervenir en la búsqueda de una solución que sea válida para ambos. Es decir, que pueda ir avanzando en la rehabilitación sin maltratar la autonomía o la dignidad de ella, que está clara en lo que ella aspira, pero permitiendo que la terapia avance y quizás la completa curación de esa intervención de cadera no va a ser en el plazo que ellos aspiran, pero igual se puede ir dando un poco más lento y ella lo asume. Ella considera que puede asumir el riesgo de que no sea tan rápido para satisfacer sus necesidades de vida como persona. Entonces, la próxima, por favor. Con esto cerramos ya la presentación del caso y vamos a los valores que debemos tener en cuenta y qué se puede hacer en relación. Aquí no hay soluciones totales, pero se plantea, por ejemplo, el profesional rehabilitador y el fisioterapeuta y la madre inclusive están buscando el mayor beneficio, un bien mayor, que a veces el bien mayor no necesariamente es el que está esperando la persona. Mejorar la calidad de vida de María en el marco profesional, bien de la medicina también, porque está en concordancia con tratar, curar, subsanar, es decir, un paternalismo justificado, que hoy día sabemos ya que pues eso ha tomado una consideración de que se puede ser objetivo desde el punto de vista profesional, pero informando bien al paciente para que tome sus decisiones, que sea una interrelación entre el profesional en la relación médico-paciente o fisioterapeuta-paciente, etcétera, etcétera. En cuanto a María, libertad y autodeterminación serían los valores que ella esgrime, autonomía y poder decidir sobre su tratamiento, calidad de vida según sus necesidades y prioridades, y la interdependencia y la toma de decisiones compartida. Ahí es donde hay que llegar al acuerdo. Entonces, la recomendación del método deliberativo es ese, plantear las posibilidades, discutirlas para ir tomando las decisiones y en la medida que va avanzando, en este caso, posiblemente van a tener mayor oportunidad en la medida que ella vea que va superando los obstáculos, quizás acepte ir aumentando la tasa de rehabilitaciones semanales. Eso también es otra salida y ganarían los dos. Gana María porque se recupera más rápido y gana la beneficencia porque se puede practicar en los términos objetivos que está señalando el profesional. La próxima, por favor. Así que, ¿qué valores se deben promover para la toma de decisiones y cuáles serían los cursos de acción prudentes? Los valores, respetar las diferentes formas de estar en el mundo. Y ahí vendría el cuestionamiento del modelo rehabilitador paternalista, donde no escuchan al paciente, que le duele, que no cree que pueda tolerarlo, no solo por esa razón, sino porque le impide ejercer su profesión. No reducir la identidad de la persona porque le están diciendo que no entiende lo que tiene,
ni la importancia de la rehabilitación. Y ella está, por lo que ha expresado, está clara de cuál es el proceso. Evitar diagnósticos y análisis de salud mental como sinónimo de competencia de capacidad. Esos serían los aspectos que hay que considerar sobre la manera como cada uno percibe la realidad y el mundo. Porque no todo ante una misma situación lo percibimos de la misma manera, pero hay que llegar a acuerdos para bien de ambas partes. El otro concepto clave es la interdependencia, que los dos trabajen y lleguen a un acuerdo para que avancen, no quizás de la manera tan rápida, pero sí avancen, que es a la larga lo que ella aspira para su sanación. Promover la autonomía relacional. Ahí el mayor inconveniente también es que María va a tener que su mamá cambie también de opinión porque es su representante legal y puede haber un conflicto adicional. Y de alguna manera también promover la justicia, la equidad, que es lo que yo deseo, a pesar de que desde otra mirada lo perciban diferente. En cuanto a los cursos de acción, sería optimizar la participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones para desvincular la dependencia física de la moral. Es decir, preguntarle a otras personas con una discapacidad similar a la de María que participen en este consenso que se puede llegar a dar, a ver cómo lo perciben otras personas, porque viven más o menos la misma condición. Es importante determinar la capacidad. Y eso sí alargaría un poco más el proceso, si se van por esa vía, porque hay que entonces demostrar que ella realmente es capaz para la toma de decisiones. Ayudar para la evaluación de las competencias, promover apoyos en el proceso de información. Entonces, si ellos dicen que ella no entiende, hay que darle mayor información en un contexto distinto, no solamente decirles que porque es lo que ellos consideran que es bueno. Hay que demostrarle a María o mostrarle con información por qué podría ser viable para ella que intensifique el número de días de la rehabilitación. Evitar porque ella es una adulta y una adulta responsable, tiene una fuente de trabajo, a pesar de que su mamá es su tutor legal, ella, por lo expresado allí, pues se mantiene, lleva una vida independiente. Además, ella comprende, según dice, los posibles riesgos y consecuencias. Determinar el mayor interés de la persona con discapacidad es complejo, sobre todo porque a veces hablamos de ese mayor interés o del bien mayor, pero el bien mayor es desde la perspectiva del otro, no del que está sufriendo la situación, y quizás no es la misma visión. Entonces a esas visiones hay que conciliarlas, porque hay que pensar en lo que ella, cómo ella se siente y cómo ella percibe su condición. No debe basarse en los valores de quien protege, sino en los valores y necesidades de la persona, pero es profundamente difícil esa situación. Es entender la situación del otro, no ponerse en el lugar, sino entenderla en su realidad, la situación. Y la percepción de la calidad de vida, que también es subjetiva, porque lo que es calidad de vida para una persona no lo es para otra. Hay personas que con menos se sienten cómodos y hay personas que exigen más para el mismo logro. Entonces, fíjense, esos son los cursos de acción prudentes que aconseja el deber ser y que tiene como preámbulo el que se promuevan los valores de autonomía, autodeterminación, independencia, eh, la autonomía relacional y la justicia. Que aquí la justicia es sinónimo de equidad, de darle a cada uno lo que le corresponde, lo que quiere, lo que merece. Es decir, está disponible y yo tomo lo que creo que es bueno para mí.
Entonces, en esos términos se está expresando el dilemas de rehabilitación. Por razones de tiempo, no voy a traer uno que vamos a colocar al final y que nos va a permitir tener una visión un poco más amplia de la temática que estamos tratando. La próxima, por favor. Vamos a referirnos un poco a los dilemas de acceso e inclusión, que yo diría que están presentes en el medio laboral, en el medio académico y hasta en el medio social y familiar, porque el acceso y la inclusión son a veces variables un poquito difíciles de entender. Y de hecho, una de las cosas que hay que tomar en cuenta en este tipo de dilema es inclusión real contra o versus integración formal. Hay un conflicto entre promover la aceptación social y asegurar recursos para la adaptación, frente a un enfoque que está centrado únicamente en corregir la funcionalidad del paciente para que encaje en la sociedad, pero no se pregunta si él está realmente conforme con esa manera de encajar. Simplemente es como para que no moleste, para que no genere una controversia, para que no haya ningún conflicto, pero eso quizá no es lo que satisface la necesidad, la calidad de vida de la persona en la cual se está generando la situación. Otro punto que hay que tener en cuestional y sanitario a los equipos para que se logre la inclusión. Es decir, hay que superar las barreras del desconocimiento y las limitaciones del sistema. Porque en la intervención muchas veces, a pesar de que se habla de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, muchas de las condiciones a las cuales son sometidos muchas personas no son las adecuadas. Y la excusa es que el sistema no lo permite. Las largas horas de espera, las citas que no se cumplen, que la persona se traslada bajo condiciones bien difíciles y al llegar al sitio de rehabilitación no se da y no le avisaron. O que el equipo se dañó y no está disponible. O que el profesional es poco compasivo, no entiende manejar para que sea más rápido, pero que probablemente la manera como es manejado le produce dolor. Entonces se obvian esas situaciones. Se habla de la parte científica, de la calidad de atención que debe ser con alta eficacia, eficiencia. Profe, hemos perdido por momento tu audio. Creo que la profesora Yalixa tuvo algún problema con su conexión. Entonces, mientras solventamos el asunto, vamos a escuchar a la doctora Evelyn Escalona. Adelante, mi profe. Es que yo creo que se fue la luz. Aquí se acaba de ir la luz, por eso debe ser que se silenció su transmisión. No, de todos modos, fíjate que es bien interesante aprovechar la pausa, ¿no? De que en cada uno de estos casos uno se pone a ver, ¿no? De las realidades. Yo tengo una niña que conozco que tiene, bueno, y le digo niña, pero tiene ya casi 40 años, parecido a este caso de María. Y por problemas de lo que llaman la inclusión real versus la integración formal que plantean allí, es
cómo todas las realidades que viven los familiares y el propio paciente cuando van a ser incluidos en un programa de rehabilitación y todas las dificultades que tiene la gente efectivamente de recibir la ayuda o el proceso de rehabilitación, porque a veces se tienen que trasladar de una ciudad a otra o de ir a una institución donde de repente, como dicen, suspende la consulta y no les avisan. Y bueno, hay como muchas barreras que en la vida real la gente debe superar. Efectivamente, profe, creo que hay muchos asuntos sobre los que intervenir, sobre los que reflexionar. Y fíjate que en un solo caso que no aborda la complejidad que podemos encontrar en nuestros centros de salud, en nuestros espacios donde se afrontan temas que transversalizan, por lo menos la violencia de género, la identidad sexual, y es complejo porque vemos con un simple ejemplo cómo algunos principios se enfrentan y deben privar cosas como quién protege y quién decide que necesita la protección. Y eso nos lleva también entonces a recapitular un poco sobre las clases iniciales de la necesidad de orientar el proceso de la mirada bioética con una mirada muy compasiva, como lo decía la doctora Goulart, pero también que esa compasión no se exceda en un tutelaje muy cercano que coaccione y coarte la libertad. Yo siempre insisto que la libertad es un derecho importantísimo para garantizar que las personas puedan expresarse, puedan ser en esencia lo que son como individuos, como personas, como profesionales. Y comentábamos acá en el espacio donde estoy que hay dos participantes conmigo, de que cada una de estas láminas se convierte en una oportunidad de formación, cosa también que es vital. Creo que hay que empezar a formar en todos los espacios. Formación sostenida, auspiciada y promovida por quienes tienen conocimientos válidos. Todas esas cosas, y quizás ese es el objetivo de nuestro proceso de formación, que reflexionemos y que cada uno en nuestras áreas de influencia, de trabajo, de participación ciudadana, podamos ir generando patrones y mecanismos de cambio. Fíjate que en este caso me hizo recordar tanto el que conozco de la vida real, que en una oportunidad nosotros hicimos, cuando se estaba discutiendo la LOPSIMAP, ella fue al evento y entonces escuchó que estaban hablando de los discapacitados y esa cuestión, ¿no? Y entonces ella levantó la mano y entonces ella intervino, esta niña, y decía, Leo, pero porque yo no tengo parálisis cerebral, yo pienso, yo tengo capacidades de mi cabeza, o sea que mi problema es que yo no me puedo mover. Entonces, esa confusión que tiene la madre de María allí, donde dice que prácticamente la trata como que si fuera una incapacidad intelectual y lo que tiene es una incapacidad física. Entonces siempre como el término o el diagnóstico que le colocan a las personas hace que lo coloquen como en peor condición que la que realmente la persona, fíjate que ella tiene una valoración cognitiva normal, en el caso de este que presenta la doctora Aular, e igualmente en el caso de esta niña que yo conozco, donde ella tiene su cabecita, bueno, prácticamente bastante bien y donde ella razona, piensa, echa chistes y es capaz de intervenir socialmente e integrarse en su casa, pues, y con amigos. Nada más. ¿Qué quieres? Ok. Y eso, Bueno, eso también es definitivamente relevante. sí, a mí me parece muy interesante. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Aló? profe. ¿Hola? Sí, profe. Ok, Sí te escuchamos. ok, gracias. Retomamos y después le damos la palabra a Indimar. ¿Cómo no? Para salir un poco de este punto de los dilemas de acceso e inclusión que nos falta lo de la participación social también, que es otro punto que se debe tomar en consideración cuando se trata de acceso
inclusión e integración social, institucionales, actitudinales y estructurales, lo que decíamos en la academia, que deben ser abordadas éticamente. Hay un trabajo que me comentaron dos estudiantes de un doctorado con el cual estoy interactuando y ellos me comunicaban eso, que el mayor problema dentro de los espacios académicos son que no estamos preparados, las instituciones académicas no están preparadas para recibir personas con diversidades, porque no solo es la visual o la auditiva, es sobre todo las motoras, que la persona no puede desplazarse y eso representa un esfuerzo sobrehumano para los familiares. Deben trasladarla, por ejemplo, instituciones hospitalarias que no tienen ascensores y son los familiares quienes tienen que llevar en peso al paciente si no están los espacios donde van en los primeros pisos. Entonces, hay una serie de dificultades realmente que impide la participación de estas personas de manera óptima y eso también los afecta desde el punto de vista emocional, porque llega un momento, dependiendo del tipo de familia y del tipo de contexto en que vivas, que se sienten entonces una carga. Y eso es otro problema muy delicado porque afecta la parte mental y acaban ocurriendo las tristezas, las depresiones y pare usted de contar, que también van en detrimento de su calidad de vida. Y un caso muy reciente que tenemos es el de la chica en España con la eutanasia. Ese es un punto, aunque no es la temática de hoy, pero que llama mucho a la reflexión porque ese es un sistema que a ella le falló a esa joven desde siempre. Y al final la decisión, aceptaron su autonomía, pero yo siento, y es una opinión muy personal, que era como, porque así salimos de un problema, porque sabían que si hurgan van a conseguir muchas fallas en el sistema, en los sistemas en general, no solamente allá, sino en cualquier país del mundo. Entonces, bueno, vamos a la próxima, por favor. Lo único que veo, Valentina, es que cambió la estructuración de la pantalla, ya está como muy chiquitica. Yo intenté aumentar, ocurrió porque quedó la dimensión de la pantalla muy pequeñita. Intenté aquí darle, pero no, es lo máximo que bueno, vamos a seguir para ganar tiempo. En cuanto a los, dilemas en política, el otro punto que tenemos es los dilemas éticos en políticas públicas, que es bueno tener en consideración la justicia distributiva y la equidad porque hay mucha distancia entre la cobertura teórica y la implementación real de las políticas de rehabilitación, generando desigualdad en el acceso a la salud. Lo que decíamos, lo que pasa es que las políticas muchas veces se inician con mucho rigor, pero luego no hay quien haga la evaluación y el seguimiento para saber si se están cumpliendo de la misma manera que iniciaron. Y se va perdiendo eh, esa legitimidad con el paso del tiempo y la falta de supervisión. Está la ética de la privatización. Perdón, me sonó por aquí el teléfono y que no lo he querido apagar pensando en ustedes porque si pasaba algo quería tenerlo, pero eh, me disculpa. Bueno, el otro punto es la ética de la privatización, que el conflicto surge cuando la atención de salud se vuelve un bien de mercado en lugar de un derecho fundamental. Y esto afecta mucho a la población, porque está disponible, es como, bueno, lo que hay es esto, o los operativos. Es importante entonces que ese derecho que se está afectando se pueda resarcir, porque existe el servicio, pero realmente no se puede ejercer. Y el otro es la sostenibilidad y recurso finito.
La tensión entre la necesidad de proporcionar servicios de salud de alta calidad y la realidad de los presupuestos limitados que obligan a tomar decisiones difíciles sobre qué servicios cubrir. Cuando hay muchas necesidades, muchas personas, entonces comienzan a restringir algunos tratando de satisfacer a la mayoría, pero resulta que se acaba siendo muy injusto, porque ahí empezamos a ser buenos y no justos, y se beneficia el que está más cercano, el que es más insistente, el que conozco. Entonces, y eso ocurre muchísimo en nuestro medio, porque hay una diferencia entre ser bueno y ser justo, y en bioética eso es fundamental. Hay alguien que está conversando, se escucha una voz en el fondo, me disculpan. Ah, gracias. Fíjense, eso de opciones es sobre todo pública, porque merman los recursos y entonces la decisión de a quién atendemos. Y se comienza a ver un problema ético terrible de equidad. La evaluación de las políticas es otro punto que es necesario siempre tener presente. Los riesgos éticos en la evaluación del impacto, porque muchas veces ocurren sesgos que pueden ocultar la falta de eficacia y la inequidad de estos programas que se están o que están sido implementados. Y yo creo que sí, ahí necesitamos un sistema, sobre todo para la parte pública, un sistema de salud robusto, donde los programas tengan el presupuesto adecuado y que se pueda cubrir el mayor número de personas. Informalmente esta mañana, cuando la profesora Valentina y yo tomamos contacto para asegurar que estábamos en condiciones de hacer el trabajo de esta tarde, acompañante de eh, qué podemos hacer ante tanta necesidad y la inequidad que se pueden presentar en estos programas. Y hay algo que es perfecto lo que se está decidiendo hacer con este curso, que es hacerlo visible. Una problemática que es visible y que debemos informar y educar. Una de las cosas más importantes es educar para que entendamos que pueden presentarse situaciones que no es como lo estamos esperando, pero hay que tener esa empatía para entender muchos de los procesos y por supuesto las exigencias. Nuestro sistema, sabemos que en nuestro medio, por ejemplo, hay un colapso de muchas cosas y por eso quisiéramos que mejorara, para que haya satisfacción para muchas personas, eh, porque no solo es el tema de la discapacidad, es de personas con discapacidad, el problema de salud mental, las intenciones pueden estar muy buenas, pero los programas están concebidos de tal manera que los presupuestos no lo soportan. No hay presupuesto para cubrir todas estas necesidades. Y promover el apoyo privado. Esa también sería otra salida, porque otro punto que ahí es importante es las empresas. Las empresas se cuidan de tener el porcentaje de personas con discapacidad de acuerdo a lo que dice la ley, pero ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales muchas veces personas? Realmente ahí lo ve y también ve el desempeño de muchas personas con discapacidad que están en espacios productivos, que los usuarios de esos servicios tienen que ser muy empáticos porque muchas veces ellos son muy eficientes, pero entienden poco el que se les puede en algún momento decir que no es de la manera como ellos lo están haciendo, son muy sensibles. Y ese es otro punto, y ahí se necesita mucho acompañamiento, porque así como no se infantiliza, tampoco se puede proteger en exceso que la persona se vuelva demasiado sensible. Ya hay una sensibilidad porque hay vulnerabilidad y, y fragilidad también. Entonces, este, es importante. A mí me parece que uno de los
puntos bien importantes de las políticas a futuro, las políticas públicas, para que el mayor número de personas puedan estar cubiertas. Por eso que les decía que conversaba con la profesora. La prevalencia es alta y para el 2030 se aspira que suba en una proporción bien importante. En Venezuela ahorita son 3,5 millones, pero podrían ser muchas más personas en menos de 5 o 6 años. Entonces hay un colapso total de estos sistemas. ¿Y dónde va esa gente? En su casa. No hacen rehabilitación, no tienen oportunidades de tener una vida digna, y ya recordemos que en el pasado la gente no mostraba a sus personas con discapacidad porque le daba mucha tristeza que fueran vistos de manera diferente. Y de eso hay bastantes evidencias. La próxima, por favor. Bueno, ya para concluir, porque me gustaría que nos diera tiempo para presentar el otro caso que no lo tengo acá, y lo vamos a leer, es un poco las conclusiones sobre este tema. Y es importante que tengamos presente que el enfoque bioético actual sí busca la inclusión social real, asegurando decisiones clínicas y sociales que promuevan una vida digna, la ciudadanía de estas personas con capacidad que puedan ejercerla. La bioética y la discapacidad se enfocan hoy día en garantizar la dignidad, la autonomía y los derechos humanos de las personas con discapacidad, inclusive superando el modelo médico paternalista que se basa en los principios, y esto se basa en los principios de justicia, beneficencia y no maleficencia, promoviendo la inclusión, la igualdad en la atención sanitaria y la participación comunitaria, evitando el sufrimiento, esas a las comunidades para que se sientan que son atendidos, porque muchas veces la mayor tristeza Estoy con la profesora en línea porque efectivamente se fue la energía eléctrica en el sector donde ella se encuentra. Vamos a intentar que indique algunas especificaciones relacionadas con las conclusiones. Sin embargo, como ya estaba concluyendo, lo que pudiéramos hacer mientras verificamos las opciones es cerrar la presentación de las láminas, abrir un compás de intervenciones y en la medida que sea posible, bien sea por mensaje que yo le envíe a ella, transmito la información y la compartimos. No sé si están de acuerdo con esto.
Estos son los martes, hasta julio. Fíjate, que ya de aquí. Claro, certificado con la Carabobo y la son varias gente, la Carabobo, creo que la ONU, pues todos son y gratis. Bueno, efectivamente la profesora se quedó sin energía eléctrica y me corresponde entonces concluir. Ella se enfocaba, y la teoría así lo manifiesta, en que la bioética en la actualidad garantiza la dignidad, la autonomía y los derechos humanos de forma general de todos, pero específicamente de las personas con discapacidad cuya vulnerabilidad en este momento está supeditado y está incluso por encima al cambio que hubo del modelo paradigmático médico rehabilitador al modelo biopsicosocial. Sin embargo, es importante que para que todo esto converja y sea del beneficio y el provecho de las personas con discapacidad, el sistema se manifieste y se permita. Igualdad en la atención sanitaria, que es uno de los puntos, creo que hay una deuda y una brecha bien importante, y la participación comunitaria que debe ser sostenida y real, auténtica, donde se involucran a las personas con discapacidad en actividades propias a sus talentos, sus competencias y sus destrezas, y no simplemente una participación por lograr que se haga más en un contexto que no necesariamente es el de su preferencia. Y esto es un tema súper importante. Hace unos días veía unos mensajes en WhatsApp y creo que también debemos reflexionar sobre esto. Es que una cosa es una manifestación, un signo, una manifestación de enfermedad. Otra cosa es que sea una deficiencia médica. Es importante distinguir entre una discapacidad y una incapacidad. Y es importante, sobre todo, dejar de medicalizar y de ponerle diagnósticos a casi cualquier cosa que vemos, sobre todo cuando estamos hablando de una persona. ¿Por qué? Porque si todos los conceptos actuales se enfocan en la teoría de los derechos humanos, cuando nosotros estigmatizamos, medicalizamos y diagnosticamos, estamos de alguna manera generando una etiqueta y eso va en contra de la inclusión y la autonomía. La intención es que nosotros promovamos la igualdad, la dignidad y que el modelo asistencialista sea superado por el modelo biopsicosocial, de forma tal de que la justicia social tiene que ver con el compromiso sostenido de la comunidad, de que debemos hacer del consentimiento informado un instrumento real, operativo, que instrumentalice lo que está consintiendo la persona y que no se nos olvide que en definitiva nos interesa la calidad de vida de todos los seres humanos. Por ello, digamos que fue un paseo bastante interesante sobre el abordaje de los dilemas éticos. Creo que es una excelente oportunidad para poner en práctica en cada una de las instancias donde ustedes se encuentran y queda pie para que en el futuro, inmediato o mediato, podamos hacer capacitaciones específicas sobre dilemas bioéticos o dilemas éticos para las personas con discapacidad en diferentes contextos. En el contexto hospitalario, en el contexto del acceso a las zonas públicas, en la accesibilidad en los centros de educación, en el ocio, la recreación
y de cómo en definitiva nosotros a través de las aproximaciones y de la metodología que bien lo explicaba la doctora Lular del doctor Gracia, podamos ir promoviendo espacios que garanticen accesibilidad y justicia distributiva, que en definitiva es una de las opciones a seguir. Ya para finalizar en la presentación que ustedes tendrán disponible el día de mañana en la plataforma, en el aula virtual, las referencias bibliográficas y como siempre los créditos y atribuciones por si alguien tiene a bien compartir este material, puede hacerlo siempre y cuando se dé el crédito a su creador. Voy a dejar de compartir y vamos a partir de este momento a la dinámica para que la doctora Aular nos vaya respondiendo las inquietudes, es que ustedes pueden hacerlas vía oral o vía escrita por el chat, se las manifestamos a ella y ella nos devuelve la respuesta por el WhatsApp. Justo como leía en nuestro chat, a pesar de las dificultades, que son dificultades propias del contexto en el que vivimos, nuestro país atraviesa por una grave crisis energética que en parte tiene que ver con los modos, los estilos y las formas de vida de los ciudadanos. La demanda supera la capacidad operativa y eso nos está afectando a todos, a unos más, a otros menos, pero es una realidad sobre la cual nosotros no podemos estar ausentes. Sin embargo, creo que el mensaje, como bien lo decía, está llegando, este material va a estar disponible y el contacto con la doctora Yalixa Ular va a ser permanente de forma tal de que podamos en lo sucesivo aprovechar el conocimiento y las bondades que tiene su conocimiento en bioética. Así que le voy a dar la palabra a Indimar, luego a Carlén, y si alguien tiene la intención de participar, levante la mano y vamos haciendo lo propio con la doctora Yalixa en la distancia. Vamos a darle la palabra a Carlen Jimón porque Indimar me manifestó vía chat privado que se había quedado sin energía eléctrica. Entonces, mientras se reconecta, vamos a ver la intervención de la doctora Jimón y saber si tiene alguna inquietud directamente para atenderla con la doctora Yalixa Aular. ¿Me escucho? Buenas noches. ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno, saludos a todos. Bastante satisfecha y contenta de ver una magistral como esta, donde hablamos de dilemas éticos con un enfoque bastante amplio. Una de las preguntas que yo tenía, la profesora asomó parte de su respuesta y de verdad que fue muy importante. Me preocupa mucho que ante la salud siempre he observado muchos dilemas médicos, especialmente cuando hay una creación de un nuevo programa de salud. La profesora lo mencionó, la doctora Yalixa, cuando habla de diferentes programas que han fallado. Uno de los aspectos fundamentales es la atención en salud y la capacitación del personal, cuando es donde fallamos en estos programas que han sido extraordinarios. Con esta clase que ya nos da las bases para 15 metodologías de cómo abordar los diferentes problemas de dilemas éticos. Pero llegamos al punto que es fundamental, que es la capacitación del personal, donde yo veo generalmente que siempre fallamos allí. Mi pregunta es, ¿cómo podemos intervenir para que esta capacitación, que sabemos que los programas cuentan con una base fundamental teórica, analítica, como esta misma clase y estas herramientas bien estudiadas, incluso por personas muy bien capacitadas en diferentes áreas de la salud, pero llegamos a la parte de la capacitación y es donde falla fundamentalmente el programa? Actualmente existe un programa reciente que es discapacidad, personas con discapacidad
igualdad de derechos sexuales y reproductivos, destinado a la salud reproductiva. ¿Cómo atendemos a esas mujeres en salud reproductiva? Y el programa es amplio, bellísimo, muy bien, con un buen basamento. Ya está en forma online escrita, pero no tenemos la capacitación del personal. ¿Por qué fallamos tanto en eso? La profesora asomó algo de basarnos en la empresa privada, o será que hay intereses que no nos permiten a nosotros avanzar en cuanto a esa capacidad, todo el equipo de salud que podamos, o esa capacitación al equipo de salud que podamos llegar más allá o darle mayor alcance a estos programas extraordinarios para la atención especial en discapacidad y en personas relacionadas, por ejemplo, en el caso de la salud sexual y reproductiva. Esa sería mi pregunta, ¿cómo podemos ampliar allí? Perfecto, Carlen. Ya le acabo de escribir a la doctora Aular. Estoy esperando que su respuesta. Ya Indimar se incorporó a la sala nuevamente. Vamos a escuchar a Indimar y mientras la doctora nos responde, escuchamos a Indimar y así vamos aprovechando los recursos disponibles. Tengo que avanzar en el curso de... Se está grabando hasta las preguntas y las respuestas. O yo después escuchar la respuesta, voy a hacer la derecha. Oh, y hay una parte que me gusta que me ¿no? Prevención, correlacionado con la creación de programas que luego no funcionan, que que es lo que les decía en la actividad. Los programas muchas veces se establecen con mucho deseo, mucho Es que no, sí, no sé dónde está el micrófono, ¿te acuerdas? No, pero así como te oyes tú solo y eso. Ponlo Ok. ahí. Se oye. En relación a los dilemas éticos relacionados con lo que les decía en la actividad. Los programas muchas veces se establecen con mucho deseo, mucho rigor, pero en el camino comienzan a fallar los presupuestos y también el seguimiento. Se pierde el seguimiento y llega un momento que ocurre lo que estábamos diciendo en la penúltima lámina, que se comienza entonces a sesgar el número de personas que se atienden y a existir una inequidad entre las personas que se atienden y a quién se atiende, dependiendo de lo que esté funcionando en mejores condiciones. Deben haber programas de formación, inclusive a las familias de las personas con discapacidad, porque el entorno de esas familias también es vulnerable. Entonces, además de que debemos educar a las comunidades en general, por eso les decía que no solo los profesionales para saber cómo es la intervención, sino ir a las comunidades. Primero, educarles un poco sobre qué significa la bioética, cómo pueden formarse para poder hacer sus reclamos de manera adecuada, quién debe dirigirse, bajo qué formato. Es decir, las personas tienen que tener suficiente formación como para poder reclamar sus derechos y que sean escuchados. Y por supuesto, un sistema de salud que funcione adecuadamente para estas personas. Sí. Ok, Indimar, creo que ya estás en el aula. Puedes intervenir. ¿Alguna otra interrogante, comentario, sugerencia, participación respecto al tema? Fíjense que en el grupo que está acá reunido hemos comentado que hay un asunto relacionado con los funcionarios del orden público en el país. Su proceso de formación, de manera incipiente lo que conozco, está sustentado en mantener el orden público y muchas veces mantener el orden público implica el uso de la fuerza, el uso de elementos de armas, tanto blancas como armas de fuego. Y en el caso de que un funcionario se encuentre con una persona con discapacidad cuyas limitaciones le impida o genere una barrera lingüística, allí se exacerba
el- digamos que el ejercicio de la violencia está supeditado a la barrera lingüística. Y eso es un tema bien interesante porque convendría, tal como lo menciona la doctora Yalixa, que ya me dio otra respuesta, un complemento de la respuesta, que el proceso de formación tiene que ir a las bases donde se originan las brechas y que cada uno debe estar direccionado hacia los aspectos medulares. Es un tema muy, muy delicado porque la vulneración de los derechos humanos, en el caso de las personas con discapacidad o de las minorías, como se le conoce, está sesgado, tiene sesgos cognitivos y sesgos de aproximación que están directamente relacionados con los procesos tanto de valores de hogar, valores personales como de la formación. Así que no sé si alguno de los abogados que está presente hoy en esta sala pudiera intervenir y pudiera equilibrar o equiparar o dar algún punto de vista hacia dónde deberíamos dirigir los esfuerzos en este sentido. Tengo otro audio que complementa la respuesta de Carlén de la doctora Aular. Sí, creo que ahí hay que reformular un poco la información, ya no solamente es cómo cuidar un embarazo, sino en las condiciones. Preparar a las mujeres discapacitadas sobre sus propias condiciones y las ventajas y las limitaciones que puede devenir con un embarazo no planificado. Si están en capacidad de asumirlo en un momento determinado, y cómo se les podría ayudar, porque hay casos que desde la visión de uno es que no se embaraza, pero ella tiene deseos de formar una familia, de tener hijos, y muchas veces sus condiciones no solo por su propia discapacidad, sino también por las condiciones del entorno familiares, podría dificultar esa posibilidad. Entonces, toda esa información lo debe tener la persona, la mujer, para que pueda tomar decisiones bien informadas y que reconozca si su contexto familiar y social en ese contexto va a recibir el apoyo suficiente para que su calidad de vida no disminuya. Porque indudablemente que el tener familia, el crecimiento de la familia, si las condiciones son adversas, pues eso puede acarrear una mayor marginalidad o vulnerabilidad para la propia embarazada o mujer. Sí, efectivamente, como lo manifiesta Maureen, es bastante común que de acuerdo a los procesos de formación, durante mucho tiempo en nuestro país hablamos de discapacitados, incluso en la actualidad en programas públicos, en aulas de clase y en entornos académicos se habla de personas discapacitadas o discapacitados. Es parte del proceso de formación, es la consideración y por eso en las consideraciones del grupo he insistido en cuáles son las acepciones correctas. Personas con discapacidad, trabajadores con discapacidad, bachilleres con discapacidad, mujeres con discapacidad, hombres con discapacidad. Hay mucho trabajo por hacer respecto a los estigmas, las etiquetas. Hay que desmontar todo un proceso de formación que no está sustentado en los derechos, que tiene que ver con la vulnerabilidad, con el atropello, incluso con la posibilidad de aumentar el estigma. Así que es válido la corrección, Maurín. Bienvenida. Seguimos con la doctora Goulart. Es importante si se habla un poco de cuál es no la capacidad, sino las posibilidades de formar familia para las personas con discapacidad. En una oportunidad tuvimos un caso durante la maestría en bioética de una pareja donde ella tenía una discapacidad leve, neurológica, y la familia se oponía a que ella tuviera familia, la quería que se esterilizara, porque había tenido ya un primer hijo.
Afortunadamente tenía una pareja dispuesta a apoyarla y él se negó a que fuera esterilizada y por supuesto su voz valía. Pero en este caso es porque tenía un entorno familiar, una pareja, pues que estaba dispuesto a apoyarla en esos inconvenientes que se podrían presentar al tener ella pues algunas limitaciones en su conducción y manejo emocional de alguna situación. Pero el esposo asumía con ella la responsabilidad y la apoyaba bastante. Y allí ellos lograron formar su familia a pesar de las limitaciones que ella pudiera tener bajo su condición. Depende en mucho del entorno social de la persona y familiar, por supuesto. Coincido con la doctora Yalixa, la red de apoyo es fundamental, sobre todo en los casos en que la discapacidad esté orientada a temas sensoriales y a temas neurológicos o discapacidades intelectuales. ¿En virtud de qué? De que la autodeterminación, la autoaceptación y la autonomía para el desarrollo de las actividades está mediado por múltiples barreras, no solo por las propias limitaciones que pudiera presentar una persona a nivel físico, sino porque el entorno se muestra hostil, no está preparado y de alguna manera condiciona, permea de forma permanente las posibilidades infinitas de una persona de tener calidad de vida, de desarrollarse y de expresarse sobre todo. Bueno, entendiendo que no hay ninguna intervención adicional, pienso que Indimar tuvo algunas dificultades para hacer su pregunta. Voy a dar por concluida esta actividad del día de hoy que tenía como intención discutir sobre los dilemas éticos de rehabilitación, inclusión y políticas públicas para el caso de la discapacidad. Les agradezco a quienes estuvieron presentes y el interés en esta actividad y les invito mañana a visitar el aula virtual donde van a tener el contenido de esta grabación y del material asociado para que sigamos avanzando. Recordando que la dignidad transforma y que necesitamos reflexionar profundamente sobre nuestro rol y lo que haremos en pro de la discapacidad física. Nos seguimos viendo en otra oportunidad.